crédito, en términos reales, ajustados por inflación, arriba del 18%, es decir, un crecimiento bastante bueno. Si lo vemos por cartera, podemos ver de que algunos sectores están respondiendo mucho mejor que el año pasado, particularmente el sector agrícola, pintando un invierno mucho más cosechero, más estable, frente a las expectativas negativas que había el año pasado, ¿verdad? Del Niño, de la sequía, etcétera. Ha respondido bien el crédito al sector, y pues prácticamente todos los sectores se nota un incremento, pues ahí en el ganadero está un poquito desacelerado, pero igual a tasa bastante alta. De tal manera que en términos generales, el año pasado tuvimos una tasa del 13, ahora tenemos una tasa del 18 a esta fecha en las distintas carteras de crédito. Las reservas internacionales, no sé si recuerda que en el informe pasado habíamos reportado una disminución de 90 millones en las reservas internacionales. Esto es la variación, ¿verdad?, de la reserva. Esta variación está ya más acentuada, ya no es de 90 y pico millones, 93 creo que era, ahora es de 29 millones. Todavía una situación relativamente extraña, si uno ve la historia de la evolución de las reservas en los últimos 10, 15 años, que hayan variaciones negativas, es un poco extraño. Viendo ahí en los datos del Banco Central, definitivamente se origina por actividades cambiarias en la mesa de cambio del banco, ocasionado por lo que les mencionaba del mayor déficit comercial, al haber mayor importaciones, creciendo alrededor del 14%, más demanda por divisas, al haber menos exportaciones, pues menos divisas entrando, y eso genera esa presión a las reservas, que fue además amortiguada por un buen desempeño de los ingresos netos del sector público no financiero. Está relacionado con esta actividad y mayor recaudación que les había mencionado anteriormente. Entonces, esta disminución fue amortiguada por esto. Esperamos, ¿verdad?, de que si las condiciones comerciales empiezan a mejorar, pues esta variación de reservas podría disminuirse, esta pérdida. En todo caso, para lo que nos sirven las reservas de manera muy importante es para defender el tipo de cambio, y en ese sentido las tasas de cobertura están muy similares a las del año pasado y en elevados niveles, pues. Así que no debería tampoco generar alguna preocupación. Solamente lo reportamos porque son cosas que están ocurriendo distinto a lo que históricamente pasan, pero en términos macroeconómicos, pues no significa un problema cambiario. Luego tenemos las proyecciones de las principales variables económicas. Estas las revisamos con relación a lo que teníamos anteriormente, porque obviamente al salir datos nuevos, datos oficiales nuevos, estos datos se alimentan a los modelos estadísticos y constituyen información válida para reproyectar las estimaciones. Por ejemplo, el crecimiento de la inversión fija privada llegó a su pico en este tercer trimestre, bajó en el cuarto trimestre del 2015 y en el primer trimestre del 2016 estaba en 14.4. Nosotros, con datos a diciembre, en el primer informe, reportamos que iba a bajar a 14.1, o sea que prácticamente la proyección de FUNIDES estuvo en el punto oficial que se terminó dando. Nosotros consideramos, ¿verdad?, de que el tema de las inversiones van a seguir aumentando, se van a estabilizar alrededor del 6-7%, no es una mala tasa, sin embargo muy por debajo de este 23%. Y hay un efecto estadístico detrás de esto. El año 2015 vimos la finalización de 5 proyectos de inversiones bien grandes: el aeropuerto internacional en Costa Esmeralda, vimos las ampliaciones de centros comerciales como galería, vimos la planta industrial de Lala, vimos la planta industrial de Cargill y la planta de Cemex. Entonces esas son inversiones que con 5 inversiones no se van a repetir en este año 2016, y eso hace que estadísticamente tengamos ese efecto, ¿verdad? Entonces fue un año extraordinariamente alto en inversiones. En inversiones públicas tenemos incrementos del 15% como
Les mostré en el 2016, pero también en el 2015 se hicieron inversiones importantes. Se terminó el hospital militar, que de alguna manera viene a ser compensado con el hospital occidental Belespay, que está en ejecución, y carreteras grandes como la Pacentro Malpaisillo, vía 15 de julio, compensadas con mayor inversiones este año con la carretera Mulucucú. De tal manera que en términos de inversiones públicas, cierta estabilidad, y con relación a las inversiones privadas, una desaceleración, pero de nuevo por un efecto de finalización de proyectos también importantes, porque también es cierto que en el 2015 se están haciendo ampliaciones en infraestructura que son también importantes, porque aquí a 20 metros tenemos una, y existe un cierto movimiento, ¿verdad?, en la inversión. El consumo estable relativamente entre 4,5 y 4,4%. No hay mucha sorpresa, este consumo se alimenta en gran medida de las remesas que vemos creciendo y también de las facilidades comerciales y las facilidades crediticias que se le están dando a los hogares. De tal manera que aquí proyectamos una cierta estabilidad. La raya roja es la proyección que hizo el gobierno en la presentación del presupuesto y generalmente no lo revisa, y por lo tanto estamos poniendo los datos originales de finales de año pasado cuando se presentó el presupuesto a la Asamblea, pero estos datos evidentemente pues, van a tener que también ser revisados. Con relación a las exportaciones, vemos esta caída, ¿verdad?, en el 2015, que nos afectó bastante. Esto fue traído en gran parte por Zona Franca, que lo que hizo fue detener el crecimiento. Estas son tasas de crecimiento, no son exportaciones. Entonces nos hizo desacelerar bastante, llegar hasta punto negativo y empezar a arrancar, pero en ese momento nos afectó un poco los problemas comerciales con Centroamérica. Honduras, 10 millones de dólares menos en exportación en lo que va del año, que si bien no es mucho, es importante para un país como Honduras en nuestras exportaciones. Entonces se nos juntó ese otro problema de comercial con el resto de Centroamérica, y eso atrasó un poco esta recuperación que nosotros hubiéramos esperado que hubiera comenzado a mediados de año. Se está alargando ya probablemente hasta el segundo trimestre del año 2016, y creemos entonces que lo que son las exportaciones pues se van a estabilizar a final de año ahí alrededor de entre el 4 y 5%, porque las de Zona Franca vienen creciendo a doble dígito. Entonces también hay un factor positivo ahí de Zona Franca. Importaciones alrededor del 7%, 6-7%, un poquito menos optimista que las proyecciones de gobierno, menores a las que se da con el incremento fuerte de las inversiones. Recordemos que muchas de las importaciones en forma de maquinaria, insumos, etcétera. Entonces, al desacelerarse un poco esto, también las importaciones bajan, pero en todo caso estamos hablando de importaciones que entra en negativo el PIB, estamos hablando de tasas de alrededor del 6-7%. Manufactura, aquí se ve el tiempo que perdimos, ¿verdad?, por la suspensión de los TPL, una tasa de crecimiento más o menos. Lo que proyectamos nosotros es que este bocado que nos causa este cambio en la preferencia nos hizo perder tiempo, pero que eventualmente la tasa de crecimiento va a volver a su ritmo de la manufactura, y también un poco impulsada hacia abajo por el tema de la manufactura de bienes y mercancías, como les había mencionado. El comercio a tasa alrededor del 7% de venta, ¿verdad?, un sector que está creciendo. Transporte y telecomunicaciones, un patrón en toda Centroamérica. De hecho, Salvador, digamos, es el componente más alto de crecimiento en inversión en este momento. Mucha inversión en banda ancha, transmisión de datos, un poco la tendencia en la región. Y la agricultura, le hemos subido. Estábamos con unas proyecciones llegando al 2%, mucha incertidumbre por el tema climático, pero en
En este momento el invierno pinta bastante mejor que el año pasado, entonces hemos subido entre 1,5 puntos las proyecciones para el 2016 y el 2017, de tal manera que en vez de estar rondando los 2 de crecimiento, estamos hablando del 3,5% en la agricultura, que es el sector muy importante en la economía. Eso nos lleva a la proyección para el 2016, ¿verdad?, de cerrar con un 4,6, de nuevo muy parecido a las proyecciones del informe pasado. No hay mucha sorpresa en este caso, porque hay cosas que se movieron en distintas direcciones, unas subieron, otras bajaron, etcétera. Entonces se mantiene, digamos, una proyección muy similar, tal vez un poco inferior a 4,4 en el año 2017, pero como les digo, estos son rangos, no deben de interpretarse como un número absoluto, sino como rango, y ahí vemos nosotros que no muy lejano de las estimaciones oficiales, siempre dentro del rango de crecimiento. Finalmente tenemos en el reporte los informes de las 2 encuestas que realizamos, una encuesta a consumidores, 1.200 hogares en todo el país, y empresarios, que recogen más o menos el sentir de los principales negocios del país, abarcando como el 80% del Producto Interno. Y por varios meses estábamos haciéndonos las preguntas de por qué, si la inflación era bajita, por qué esto no se sentía en las expectativas de los consumidores. Y pareciera ser de que cuando le hacemos la pregunta ahora, ¿verdad?, de la capacidad de compra de los consumidores con respecto al año pasado, hay, ¿verdad?, las 3 formas de contestar: mayor capacidad, la misma capacidad o menor capacidad de compra. Y en este último informe, en esta última encuesta, en junio, aumentó considerablemente los hogares que dijeron sentirse en una situación mejor que la del año pasado. Es decir, pareciera que ya se está empezando a transmitir, a sentir en los bolsillos estas inflaciones de 4 o 3%. Entonces es algo que por primera vez, digamos, bueno, ya había saltado en diciembre del 2012, pero realmente se ve una mejoría bastante interesante, pues. Y es una pregunta que nos estábamos haciendo, pues, y la explicación que nos damos tiene que ir por ese lado, ¿no? Las menores tasas de inflación. Varía un poco por tipo de hogar, por tipo de condición socioeconómica. Ahí van a ver también en el informe cuáles son los principales problemas o preocupaciones de los hogares por condición económica, etcétera. Pero en general, pues, se nota una condición bastante optimista en este caso. Yo siempre digo en los informes de coyuntura de que el consumidor va en una dirección, generalmente es pesimista, y el empresario va en otra dirección que generalmente es optimista. Yo pensaba de que por fin se nos iban a juntar las 2 tendencias, pero los empresarios se nos mostraron menos optimistas en esta encuesta. O sea, se mantiene esta posición de ir consumidores y empresarios, que son 2 encuestas completamente diferentes, de un diseño completamente diferente, no tienen por qué contestar igual. En el caso de los empresarios, como he dicho, es una muestra mucho más pequeña, aproximadamente 90 gerentes, dueños de negocios, para entender un poco cuál es el sentimiento de los empresarios. Y cuando le preguntamos situación económica del país, bajó el neto de 31 a 5. Esta encuesta se realizó en la primera quincena de julio, donde estaban comenzando a mostrarse algunos problemas políticos. Se dio lo de la personería jurídica del PLI, y se levantó la encuesta en un momento de bastante ruido político, y eso hizo que las expectativas bajaran de parte de los consumidores. Igualmente, cuando se les preguntó sobre el clima de inversión, se da esta caída en el clima de inversión de 74 en neto, que dicho sea de paso, se había mostrado el nivel más alto histórico en abril de este año. Se había mostrado, no se había registrado otro nivel más alto, y para luego caer en julio casi 11 puntos, y 18% dijeron que el clima es desfavorable. Así que un deterioro bastante visible, digamos, en la encuesta. Nosotros les preguntamos
a los empresarios cuáles son las tres principales causas positivas de la situación económica y cuáles son las tres principales causas negativas. En las negativas está la corrupción, está el alto costo de la energía y está el ambiente político. En las dos primeras no hubo cambios significativos, pero cuando se le pregunta sobre el entorno político, en abril del 2016, 35% dijo positivo, esto bajó a 29%, la mayoría estaba centrada en ser indiferente, es decir, que el ambiente político no le va ni le viene, un 40%, esto se movió a 32% y se concentró en la respuesta en negativo hacia casi un 40%. De tal manera de que cuando les preguntamos sobre el cambio del clima de negocio y les preguntamos por qué, dijeron que fue precisamente por el entorno político. Como decía doña Aurora al inicio de sus palabras, esto hay que verlo con preocupación porque son expectativas de personas con recursos, con capacidades de generación de empleo y es importante revertir esto. Es importante generar los consensos, generar los diálogos para que este entorno político no se perciba más negativamente. El hecho de que esté más negativo no significa que no pueda revertirse. De hecho, aquí hemos visto deterioro en el pasado y mejoras en el pasado. De tal manera que no hay que interpretarlo como que ya el clima cambió para siempre, pero hay que trabajar en él porque cuando se les pregunta a los empresarios, considera invertir en los próximos 6 meses y este es un análisis que nosotros lo hemos comparado con los datos reales de las inversiones. Hay una correlación. Cuando ellos te dicen que no van a invertir en 6 meses, te están diciendo la verdad y se corrobora con disminuciones en inversiones. Entonces, aumentó en 10 puntos los que dijeron que no van a invertir en los próximos 6 meses, porque hay cautela, quieren ver qué es lo que va a pasar y esto es de esperarse, pues. Entonces, en términos generales, lo que podríamos concluir, ¿verdad?, es que la economía se está desempeñando bastante similar al año pasado, con algunas variantes, ¿no? El tema de las exportaciones ya debería, según nuestras proyecciones iniciales, estar mejor, pero no lo están, y algunas otras variables económicas que de alguna manera se vienen desacelerando, pero un año relativamente parecido al 2016, sin mucha sorpresa en la parte económica. De tal manera que ver de cerca qué es lo que pueda pasar con las exportaciones, el gasto público y todas estas variables que les he presentado. Finalmente, en el informe estamos incluyendo un capítulo especial, como siempre lo hacemos. En el informe pasado fue el tema de la energía y las tarifas eléctricas. En este caso es el tema de la informalidad. La informalidad es importante porque la mayor parte de los agentes económicos son informales en Nicaragua. La mayor parte del empleo está en la informalidad. Tal vez cuando se mide como peso del Producto Interno Bruto de la producción, ahí la informalidad empieza a perder un poco de importancia, pero es un sector sumamente importante y hay que tratar de hacer algo con ella. Porque la informalidad, como van a ver, está asociada con niveles de negocios inferiores, está asociado con menor recaudación fiscal, está asociado con menor protección social a los trabajadores, con un montón de cosas que la formalidad lo da. Entonces, es un tema sumamente relevante para estudiar y analizar. Entonces, utilizamos, y aquí quiero agradecerle a Lilian Huelva y a Camilo Pacheco que realizaron este estudio. Este es un resumen de la presentación que vamos a hacerlo a gremios que estén interesados en ver el estudio en su mayor magnitud. Vamos a escribir un documento en sí mismo, no un capítulo, sino un documento en sí mismo. Yo creo que para comenzar a hablar del tema, hay que entender de que no existe una definición única de informalidad, dependiendo de cómo nosotros lo medimos. Si está registrado en el registro mercantil, con una categoría bien restrictiva, que si está en el INS, que si está en la DGI, que si tiene contabilidad, que si está registrado en la alcaldía, por ejemplo. La informalidad se reduce bastante cuando incluimos la alcaldía, porque muchos negocios están inscritos en la alcaldía. La alcaldía es la instancia pública de mayor presencia en el sector privado, por todos los temas de licencias, permisos, registro de fierro, licencias de todo tipo. Entonces, en primer lugar, es importante que entendamos
las distintas definiciones, y no hay una definición más importante que otra. Algunas ayudan a resolver preguntas específicas, otras ayudan a iluminar sobre otros temas. Entonces, no existe una definición única, y yo creo que se debe trabajar con varias. Nosotros trabajamos con una en particular, que es la más utilizada, es la que utiliza la OIT, utilizando aquí los datos de la encuesta que hicimos con COSEP y OIT, la categorización de si está en la DGI o en el INSS. Y si ustedes recuerdan, la encuesta de empresas sostenibles las dividimos entre micro, pequeña, mediana y grande. Obviamente las grandes están todas formalizadas, en la mediana un 13%, en la pequeña el 80% es informal y un 90% de las micro. Entonces, como hay una proporción mucho más grande de micro y pequeñas, esto te lleva a la proporción de 88 en general. Pero es muy importante ver todas estas categorías porque las razones, las causas y las consecuencias de la informalidad son muy distintas por el tipo de negocio, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se hace o se mantiene uno informal? Realmente existen dos argumentos. El primer argumento es un argumento que se puede llamar de exclusión. Piensen ustedes que la informalidad está al otro lado de esta pared y el empresario tiene que saltar la pared, saltar todos estos obstáculos y, por lo tanto, el empresario está excluido. Hay una barrera alta, hay una pared que esta persona, este empresario no la puede superar. Muchas gracias, estimados televidentes, por habernos acompañado. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche y una feliz tarde. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria.